9:18, continuamos en 120 minutos, acá Monumental y también en CDR Canal 2. La selección sub-17 venció ayer en tanda de penales a la selección de Francia, campeón vigente de Europa, la selección francesa, y ahora estamos en cuartos de final el próximo lunes a las 5 de la tarde ante la selección de Bélgica en Concepción, que es un elemento interesante. Los dos primeros juegos de la selección que dirige el Popeye Herrera fueron en Concepción. Viajaron luego a Puerto Montt, que dicho sea de paso era una gramilla sintética, les costó adaptarse un poco en las prácticas, en los partidos, y ahora el próximo lunes en ese encuentro tan decisivo por un pase a semifinales será en Concepción, en una cancha que ya conocen, condiciones climáticas que ya conocen y todo está ya listo para definir el pase a semifinales del Mundial Sub-17. Así es, tenemos un privilegio que es haber observado o ya tener en la mente las mejores selecciones en sus distintas categorías por parte de Costa Rica. Vimos a la Sub-20 en Egipto, que es lo más lejos que hemos llegado en una Copa del Mundo. En Sub-20 hemos visto a la selección mayor llegar a un quinto partido en un Mundial, lo hizo en Brasil 2014, y ahora vemos a la mejor selección Sub-17 en una Copa del Mundo de la categoría, llegando también a un quinto partido en este 2015. Una Sub-17 que está logrando cosas importantes, una Sub-17 que se le ve juego, una Sub-17 que se le ve alma, vida y corazón, y eso es lo importante, que las categorías inferiores del fútbol de Costa Rica estén participando de buena manera en Copa del Mundo. Así ese progreso, esa renovación de jugadores puede tener un mejor plus a la hora de llegar a la selección mayor y no estancarnos que vamos a un mundial sí o a un mundial no. Eso va a permitir que sigan generaciones tras generaciones participando, teniendo nivel, y es positivo para el fútbol de nuestro país. El equipo titular de Costa Rica ayer ante Francia: Barrientos, que fue el guardameta, Arboin, Villegas, Hernández, Salinas e Ian Smith. En la zona defensiva, medio campo con Martínez, Córdoba, Juárez, y adelante Ramírez y también Kevin Macís. Ya al minuto 75 Costa Rica, el cuerpo técnico, el Popeye Herrera, no había realizado ni un solo cambio, ni una sola variante de la selección nacional. Luego ese horizontal de ese cabezazo que estrella a Luis Hernández, el capitán de la selección nacional, que cerca estuvimos de evitar la tanda de penales, y también me llamaba muchísimo la atención y qué alegría ver a estos muchachos con esa valentía, con esa determinación a la hora de agarrar la pelota en los penales y lanzarlos de una manera y una clase magistral. Sí, tenía mucha categoría, tranquilidad, estaban seguros de lo que estaban haciendo, el portero también metía su miedo, una selección que se le ve juego, que se le ve orden, y es lo principal, se le ve un orden táctico que beneficia al fútbol costarricense. Sabíamos que en cuanto a quizás potencial en dinámica, Francia era superior, pero supimos contrarrestar todas esas situaciones que generaba el fútbol francés, y Costa Rica termina haciendo ese 0-0 para que fuéramos a la tanda de penales y termináramos avanzando al quinto partido de una Copa del Mundo Sub-17. Repetimos que el lunes a las 5 de la tarde ante la selección de Bélgica por ese pase a semifinales. El Popeye Herrera llega al país en el 2009, si no me equivoco, ¿verdad, Joseph? Cuando la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense lo contrata para que asuma el primer equipo. Ya era desconocido en ese momento la figura del Popeye Herrera, muy buen paso por el equipo rojinegro, luego fue buscado en varias ocasiones por la Federación Costarricense de Fútbol para que asumiera las selecciones menores, la sub-20, la sub-17, él lo decía en una entrevista con el departamento de prensa de la Federación, que en ese momento no estaba tan preparado o no era la situación ideal para llegar a la Federación o volver al fútbol costarricense, y ahora sí, en el último año llegó al país, y uno de los que lo conoce muy bien, Pablo, es Jorge Hidalgo. Jorge Hidalgo, en su momento presidente de Liga Deportiva Alajuelense, cuando el Popeye llega al país, y lo tenemos en línea telefónica. Sí, ¿por qué quisimos precisamente buscar a gente que conozca el trabajo de Marcelo Herrera? No porque le estemos dando todo o dándole todo el crédito al entrenador, pero sí es que la parte, hay mucha parte, mucho peso del entrenador. Acá hay que ser claros. Esa selección la tomó Luis Fernando Fallas y clasificó aquí en Costa Rica de una manera triste, ¿verdad? Prácticamente clasificó dejando, como decimos los ticos popularmente, los pelos en el alambre. Llega Marcelo Herrera y vea la selección que tenemos, una selección que usted la nota sólida, que tiene un carácter. Usted vio ayer la forma en la que lanzaban los penales esos muchachos, claro. Con qué capacidad, con qué tranquilidad, y eso es mucho manejo técnico. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Usted conoce muy bien a Marcelo Herrera y me imagino que como dirigente también usted sabe
¿qué da y qué puede dar un entrenador como estos? Usted estuvo en el proyecto que trajo a Marcelo Herrera en el comité ejecutivo anterior a dirigir selecciones menores y a ser prácticamente el encargado de las selecciones menores. Buenos días, don Jorge. Muy buenos días, estimados compañeros de Monumental y Radio Escuchas. Pues sí, yo tuve la oportunidad de conocer a Marcelo en un viaje que hicimos allá por ese año que ustedes mencionan a Buenos Aires, de un día y medio en realidad para tratar de contratarlo con Liga Deportiva Alajuelense. Ya en su momento le habíamos enviado todo el material de videos y etcétera, y tuvimos un día intenso de trabajo y para serle sincero me sorprendió muchísimo su capacidad, su conocimiento y compromiso con un proyecto. No era solo venir a ver qué se encontraba, sino que había estudiado realmente a fondo el tema. Hombre muy trabajador, muy organizado, muy serio, que en aquel momento de transición tuvo que darle oportunidad y se le dio, y ese era el proyecto a figuras que hoy están consolidadas como Patrick Templeton, Diego Estrada, Marco Ureña, Pipo González, Elías Palma, Ariel Rodríguez, etcétera, ¿verdad? Y en una segunda parte, en su año en Liga Deportiva Alajuelense, muy complicada porque no teníamos canchas, habíamos levantado la gramilla de Morera Soto para instalar la primera sintética y demás. Luego de eso, conversando con don Adrián Gutiérrez, hará unos casi 4 años, le recomendamos al comité ejecutivo la contratación de Marcelo ya desde ese momento para el proyecto de Ligas Menores, y como bien ustedes decían, pues no fue su momento tal vez, y no era el adecuado para que él se encajara en el proyecto como tal, y pues ya se logró. Eduardo en aquel momento se convenció, habló con él y bueno, por suerte se pudo contratar. Había terminado su vínculo con el Boca luego de que Bianchi se separara. Marcelo era su primer asistente, y yo creo que esa experiencia también con un hombre con la trayectoria de Carlos Bianchi pues ha venido a ayudar. Y en fin, yo creo que su trabajo, su tesón, su conocimiento de fútbol, su manera de tratar también con ligas menores es importante, porque cuando yo conocí a Marcelo, él era el técnico y parte de las ligas menores del Vélez Sarsfield, y era el técnico de lo que aquí llamamos el alto rendimiento, así que su expertise ha empezado por ahí, y él creo que una de las ideas de su vida es pasar mucho por aprender y por enseñar en liga menor para luego ir subiendo de categoría ya como técnico en otros niveles. Y aparte de Marcelo, pues sus compañeros también de trabajo, me parece que merece mención importante el trabajo de Norton Casol también, ¿verdad? En la parte física. De hecho, ambos estuvieron en la Liga Deportiva Alajuelense, y la parte física de esta selección también es de reconocer cómo se mantiene o cómo se sostuvo, por ejemplo, todo el partido, y al final parecía que estaba mejor físicamente Costa Rica que la selección de Francia. Decían que estaban a nivel de un equipo de primera, físicamente hablando. Imagínese, y uno cuando nota ese trabajo, usted también tuvo a Norton Casol ahí en Liga Deportiva Alajuelense, y usted conoce muy bien también qué tipo de trabajo físico hace Norton. Sí, es correcto. Norton había llegado a la liga con aquel entrenador brasileño que no quiero ni acordarme del nombre, pero lo mantuvimos en la institución. Él quiso quedarse también, trabajó muchos años con Luis Roberto Cibaja, con Oscar Ramírez y demás, y en el panorama de posibilidades de diferentes currículos que se le entregaron a Marcelo, realmente Marcelo fue quien tomó la decisión de proponer a Norton. Había algunas personas pues que no lo querían a otros preparadores físicos, sin embargo Marcelo insistió, algunos realmente lo apoyamos y creo que fue una buena decisión. Y en fin, yo pienso que luego de esos tejes y manejes y algunos pequeños, tal vez, digamos, desavenencias con su tipo de trabajo de alguna gente a lo interno de la federación, porque él llegó y hizo muchos cambios, ¿verdad? En la federación había varias personas trabajando, él no se convenció de su trabajo, les dio oportunidad, pero decidió cambiarlos y formar otro equipo, y yo creo que lo hizo
correctamente y hoy estamos viendo sus frutos. Independientemente del resultado del partido de ayer, a mí lo que me gusta es el orden, el concepto de fútbol, el trabajo táctico, el empeño de los muchachos, y me da la impresión, bueno, de solo verlo, que cada uno de ellos ha aprendido qué es lo que tiene que hacer, y ha aprendido muchísimo. De ver partidos en la etapa previa en Honduras, a ver estos últimos partidos en Chile, yo creo que hay una diferencia enorme, hay un gran desarrollo como equipo y en la parte táctica, inclusive en la técnica y demás, y como ustedes mencionaban, la solvencia para lanzar esos penales ayer son de primerísimo nivel, ¿verdad? Don Jorge, conociendo al Popeye y también las características del futbolista costarricense, ¿se podría decir, o usted lo valora, que es el técnico ideal para este tipo de equipos? Sí, yo no tengo duda al respecto, yo creo que sí. Aparte de que yo pienso que hay una ventaja, ¿verdad? Que él no tiene vínculos, digamos, con ninguna cosa que tenga que ver con equipos en Costa Rica, con esto, con, qué sé yo, amistades, hermandades, lo que fuera. Entonces, escoge su equipo conforme considera que son los mejores jugadores para cada puesto y no se deja tampoco presionar de que hay que escoger de esta zona tantos, de esta zona tantos, o de tales equipos tantos, o esto acá, y eso permite también que estén los mejores en el momento, y además me parece a mí que crea una ilusión también en los muchachos que están viendo esto, que dicen, caramba, tengo oportunidad, no importa en qué equipo esté, no importa de dónde estoy, si trabajo, si me fajo y si soy bueno, puedo llegar. Muchas gracias, don Jorge, muy amable. No, a ustedes con muchísimo gusto y muy contento de verdad, y yo creo que vamos a tener... ahora lo importante es que todos estos muchachos hay que darle seguimiento, ¿verdad? No sea que a la vuelta de 3 años queden 1 o 2, sino que ojalá que por lo menos 15, 16 muchachos puedan continuar. Hay que darles el apoyo económico, hay que darles seguimiento, no solo con la federación, sino en los equipos respectivos, para tenerlos como legionarios, ojalá dentro de un corto periodo de tiempo y participando en la selección mayor y en la que vengan. Muchas gracias a Jorge Hidalgo. Fue presidente de Liga Deportiva Alajuelense en el momento en el que Popeye llegó por primera vez a Costa Rica, dirigió a la Liga Deportiva Alajuelense y luego también en el comité ejecutivo anterior participó, era vicepresidente del comité ejecutivo anterior, donde se toma la decisión de que el Popeye llegue. Un trabajo que, insistimos, no es solo del Popeye, es que tiene un buen grupo de muchachos, pero qué bien que también el Popeye logra encontrar cuáles son esos jugadores que hoy están dejando muy en alto el nombre del país. Está ahora con nosotros el actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos. En algún momento, recuerdo, don Rodolfo, que hasta se les criticaba a ustedes del dinero que se estaba invirtiendo en esta selección, y bueno, parece que el tiempo les está dando la razón y que valió la pena toda esa inversión que se hizo para tener una selección que está haciendo historia a nivel sub-17. Buenos días, don Rodolfo. Buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de 120 minutos. Sí, efectivamente, inclusive personalmente cuando estaba de tesorero fui criticado y cuestionado por las condiciones que se le dio a esa selección. Su viaje a España, donde estuvo cerca de casi 2 semanas, jugaron 7 partidos, después los mandamos a Argentina, donde tuvieron también creo que 5 o 6 juegos de alto nivel. Pero la experiencia del 2009 uno no la puede dejar de lado. Creo que la selección de Egipto se le dieron condiciones de fogueo, condiciones al cuerpo técnico, a los jugadores, y bueno, los resultados se obtuvieron. Y está claro que cuando se tienen recursos y se pueden disponer para las selecciones menores, el concepto es claro, no son gastos, son inversiones, y yo creo que la inversión que se hizo con esta selección sub-17 nos permite hoy estar disfrutando de lo que están haciendo allá y esperando que sigan creciendo. ¿Cuál fue el principal trabajo de Popeye con esta selección? Usted que la tuvo de cerca también. Bueno, como dice Jorge, la selección de Liberia que vimos que nos hizo sufrir tanto, donde prácticamente después de ese torneo pensamos que el torneo de CONCACAF iba a ser imposible, y yo creo que Marcelo se integró el 5 de enero a la selección, tuvo 2 meses de trabajo,
y el cambio que vimos, los fogueos que pidió, las condiciones se le dieron, y yo creo que esto es integral. Yo creo que tenemos los jugadores, tenemos un gran técnico, tenemos un excelente preparador físico, un cuerpo técnico que ha apoyado, muy importante el apoyo y la experiencia que está viviendo Brian Camacho como asistente de Marcelo en Chile. Se mandó casualmente para que él viva un mundial, para que vaya sumando esa experiencia a su currículum, para que cuando se haga cargo posiblemente de la selección sub-17, el próximo proceso, ya haya vivido todas estas experiencias. Así que yo creo que es integral los jugadores, las familias de los jugadores con las que tuve la oportunidad un sábado de compartir con ellos, el esfuerzo que sé que hacen, de agradecerlo, los equipos a los cuales pertenecen estos jugadores, y yo creo que el éxito debe verse de forma integral alrededor de toda la gente que ha aportado para que hoy estemos en cuartos de final. Don Rodolfo, el hecho de dejar eliminado a Francia, campeón de Europa, uno de los equipos llamados a ser campeón del mundo en ese torneo, nos hace soñar, ¿verdad? Y ahora podría pasar cualquier cosa. Ya superando la fase que sigue, ya llegaríamos a semifinales, estamos todo prácticamente el mundial presente, ¿sí? Partidos. Entonces uno siente que no hay techo, ¿verdad? Que uno acabe una selección que puede superar cualquier mito que se haya dado, pero también le deja a uno pensando que este mismo proceso es el que dentro de 2 años podría hacernos regresar a una Copa del Mundo Sub-20 que desde Colombia no participamos también. Sí, el proceso debe continuar. La idea, lo que conversé con Marcelo antes de irse, semanas antes, es que él continúe con el proceso, con la selección Sub-20, lógicamente bajo su lineamiento la 17 y la 15, que son las personas que él tiene trabajando ahí como director de selecciones menores, pero sería muy interesante montar un proceso de 3 o 4 años de un técnico con un mundial también y con un grupo de muchachos que han creído en él, y yo creo que la federación tiene la obligación de seguir apoyando este proceso de Marcelo y dándole las condiciones necesarias para que siga creciendo, porque todo esto es una inversión, como le dije ahora a uno de sus compañeros, esto es una inversión que los muchachos la pagarán a un mediano o largo plazo cuando estén en nuestra selección mayor y estén produciendo. En este momento, pues todo lo que son selecciones menores son inversiones para nosotros. Don Rodolfo, bueno, entonces ahora esperar. El lunes juega de nuevo la selección de nuestro país contra Bélgica. No sé si ha podido conversar usted con la delegación. Allá anda don Víctor Hugo Alfaro, anda el director de comunicación también de la federación, pero no sé si ha podido conversar con ellos. No sé si va a viajar usted también ya a estos últimos partidos. También porque cada vez más cerca de una fase final, me imagino que también exigirá más presencia, más logística y demás. Sí, mantenemos un contacto todos los días. Anoche estuve hablando bastante rato con Marcelo. Está muy contento, está muy motivado. Los muchachos no están pensando en devolverse. Recuerdo que cuando fui a la juramentación en la Chicharronera, les dije que nos veíamos en semifinales. Yo estaba pensando viajar el domingo, pero se me hace difícil porque la semifinal sería jueves, y por la confianza que les tenemos, pues preferiría posiblemente, si pasamos el lunes, estaría viajando el día miércoles para ver los 2 juegos de semifinales y ya sea la final o por el tercer lugar. Pero bueno, hay que esperar al lunes. Yo creo que el lunes es un partido muy difícil contra Bélgica, un equipo europeo también que está entre los 8 mejores, igual que nosotros. Pero estamos muy contentos, y la verdad ayer hablé con Víctor también. El grupo está muy motivado, está muy metido. Marcelo va a poder contar con todos los jugadores, no hay lesionados, no hay sancionados. Así que llegar también a esta instancia con todo el equipo completo a disposición es un dato muy importante. Bueno, y reconocer el trabajo físico, que lo decíamos, se ve muy bien esa selección en lo físico también, sin ninguna duda. Muchas gracias. Sí, ahora, hace poco le escribí a Norton, estuve hablando con él, lo felicité porque el trabajo físico es un trabajo que se nota solo cuando los muchachos están mal, pero cuando están bien,
pocas veces se dice, y creo que reconocer el trabajo que ha hecho es importante, igual que todo el cuerpo técnico, pero el trabajo físico definitivamente ayer quedó demostrado que esos muchachos fueron físicamente muy bien preparados y están listos para lo que venga. Sí, sin ninguna duda. Muchas gracias al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos. También lo escuchábamos acá en 120 minutos. Decía, es la exigencia como a un equipo de primera división, muchachos de 16 años siendo exigidos en aspecto físico y en todo, como jugadores de primera división. Evidentemente eso uno ve que ahí están los resultados. Y para hablar de la parte técnica, para hacer un análisis de lo que se vio deportivamente en esta selección, superando a la selección de Francia, que fue en penales, pero al final de cuentas se supera, y en el partido, en el inicio del segundo tiempo, estuvimos a punto de abrir el marcador todo también. El segundo tiempo, sí. Y al final el travesaño que salvó a Francia en el último minuto. Y entonces ahí es donde uno ve que tuvimos buena presentación. Luis Diego Arnáez, también conocedor de tema de selecciones menores, de muchachos de estas edades. Don Luis Diego, ¿qué tal? Buenos días. Usted nos ayuda a analizar un poco lo que se ha visto de esta selección sub-17 en la participación allá en el Mundial de Chile. Buenos días, muchachos, buenos días a todos los oyentes de 120 minutos. Hemos estado pegados al televisor observando el juego de la selección, principalmente porque te llama la atención y te atrae ver el juego de la selección. No es aburrido, es un juego dinámico, de buen manejo de balón, buena posesión de pelota, rápido, con manejo de buenos conceptos. Entonces los juegos son atractivos, y usted empieza a verlos y ya no te despegas del televisor, porque los muchachos juegan bien y pasan la pelota bien. ¿Cuál es el principal progreso de esta selección tomando en cuenta todo el proceso, Luis Diego? Principalmente que ellos están manejando buenos conceptos de juego, amplitud de juego, cambio de orientación del ataque, posesión de balón, no intentar atacar siempre por el mismo sector, abrir la cancha, y lo hacen con mucha madurez, tocan mucho la pelota, la posesión de la pelota es muy buena esta selección, muy buena. Habrá gente que podrá pensar que por qué no juegan hacia adelante, pero a veces el mantener la posición de la pelota en el medio campo sin profundizar abre espacios al frente, y por eso ellos casi siempre en todos los juegos tienen oportunidades de cara al marco. Y lo otro también que comentaban ahorita, creo que con Rodolfo Villalobos, la parte física. Ayer fue un partido muy intenso contra uno de los mejores equipos de Europa, pero sobre todo en la parte física, los jugadores franceses eran muy corpulentos, muy fuertes, en el hombro a hombro se notaba la diferencia en el físico, pero los jugadores de Costa Rica casi nunca se dejaron desplazar, y cuando los intentaban desplazar, los franceses cometían falta. Al final como que se salieron de sus casillas y empezaron a cometer muchas faltas porque no les podían quitar los balones, y en base a eso el equipo se nota sólido desde el principio hasta el final. Por ahí en el primer partido, en el segundo tiempo bajaron un poco el ritmo, pero en este partido contra Francia, un equipo muy fuerte físicamente, lo mantuvieron hasta el final. Y eso me lleva a otra cosa, que los muchachos a veces en los partidos, en los momentos del partido, el rival a veces te controla el partido y te mete atrás. Son circunstancias propias del partido. Lo interesante de esta selección es que cuando logran recuperar la posesión del balón, salen con propiedad hacia el frente sin reventar la pelota, y pasan a dominar el partido también, y pasan a tener opciones de ataque. O sea, la selección a veces es encerrada, pero no se cae, sino que vuelve a retomar la posesión de la pelota y hace un partido de ida y vuelta, como fue el de ayer contra Francia. Don Luis Diego, ¿qué le dice a usted como técnico que el Popeye esté variando alineaciones, por ejemplo, en la fase de grupos, y que ayer a los 75 minutos todavía no haya hecho alguna variante en el grupo? Sí, son circunstancias que él está viendo. Él conoce bien el plantel, conoce los muchachos, sabe lo que pueden dar, y nos lleva otra vez al tema físico. Los cambios fueron casi al final del partido y el equipo se veía bien físicamente. Son circunstancias de él, de lo que él pueda estar viendo, de lo que
el presidente, porque ayer el partido se veía bien, el equipo no estaba como para hacer un cambio, se veía que en cualquier momento llegaba una anotación y los cambios se hicieron en el momento que él creyó que era conveniente y también nos ayudaron. Sin ninguna duda. Bueno, ahora viene Bélgica, uno siente que puede la selección de Costa Rica pasar, ¿verdad? Ya a la hora de eliminar a Francia no significa que Bélgica sea un rival sencillo, ¿verdad? Pero uno siente que hay con qué, Luis Diego. Sí, exactamente, creo que pensamos igual. Si nosotros hubiéramos estado atrás contra Francia todo el partido, si hubiéramos jugado al contraataque nada más, por ahí uno dice, sí, tuvimos una dosis de suerte ahí para poder eliminar a Francia. Pero recuérdese que la selección al final pudo haber definido el partido en un tiro libre. Y antes de esa también tuvieron algunas aproximaciones con peligro al marco. Entonces, eso es lo que lo lleva a pensar a uno que tenemos opciones, sin pensar que estamos locos, de que tenemos opciones de pasar a la final. Máxime que se jugó contra Francia, uno de los mejores equipos en esta categoría, y se le hizo un buen partido tú a tú, se le llegó al marco, se le pudo haber marcado en varias ocasiones. Físicamente el equipo nunca desmayó, nunca se vio diferencia, como les repito, a pesar de que los franceses físicamente su biotipo era mucho más alto que el nuestro y más corpulencia, y eso nunca se notó en la cancha. Entonces esas circunstancias lo hacen pensar a uno que nosotros tenemos opciones de ganarle a Bélgica y pasar a la semifinal. Perfecto, don Luis Diego, muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. Muy amable a Luis Diego Arnáez. Así escuchábamos entonces la parte deportiva, la parte técnica, Luis Diego Arnáez y su análisis de esa selección sub-17, y en la parte dirigencial Jorge Hidalgo, quien fue el presidente que trajo por primera vez al país a Marcelo Herrera, que fue técnico de Liga Deportiva Alajuelense, y don Rodolfo Villalobos, actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.